Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Este vídeo nace de las dudas que tienen muchos usuarios a la hora de elegir un TV Box. A menudo recibo consultas si vale la pena comprar uno u otro, si vale la pena gastarse más dinero o no, qué diferencias tienen y si son tan significativas como para dar el paso, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí os traigo tres de los más importantes TV Box streamers que hay actualmente en el mercado. Pero tengo que puntualizar que no he incluido el Apple TV por una simple razón. El Apple TV va dirigido para todas esas personas que tienen un ecosistema de Apple en casa, es decir, que tienen un iPhone, que tienen un iPad, ¿vale? Que todos sus dispositivos en casa son de la marca Apple. Porque si tú eres de Android no tiene ningún sentido comprar el Apple TV, la verdad. Entonces hoy nos vamos a centrar en los dispositivos de Android, ¿vale? Ahora os diré, según mi opinión, ¿vale? A quién va dirigido cada dispositivo. Empezamos. Vamos a empezar con Mi Box S de la marca Xiaomi. Según mi opinión, está dirigido para un usuario básico que solo piensa en el streaming de su plataforma preferida sin querer gastarse mucho dinero por opciones que después no va a gastar, ¿vale? Aquí lo tenéis. Lo bueno que tiene es que es 4K, entonces todo el contenido de tanto Netflix y demás, pues lo vas a reproducir sin problemas. Aquí en la parte trasera, pues lo bueno que tiene también es que tiene un USB, que le puedes enganchar memoria si quieres, y después tiene la salida de audio digital, ¿vale? Que eso también, para los que somos amantes del audio, pues es una garantía. Después también lo bueno que tiene es aquí lo pone el Chromecast incluido, ¿vale? Entonces esto es muy bueno a la hora de enviar contenido desde tu móvil a la televisión, que eso es siempre importantísimo. Cosas que le faltan, por ejemplo, no es Dolby Atmos, ¿vale? Si eres una persona que esté a la última y demás, pues el Dolby Atmos no. Tiene Dolby Audio, pero no tiene Dolby Atmos. Después tampoco tiene USB 3.0, este es el 2, ¿vale? Si eres de las personas que nota la diferencia, pues este dispositivo no es el tuyo. Después tampoco tiene lo que tiene el Nvidia, que es un escalado con inteligencia artificial del vídeo, ¿vale? Eso es muy interesante, que hablaremos después, pero no lo tiene. Después tampoco tiene el tema para reproducir el high-res audio. Solo puedes llegar a 2448, que es la restricción que tiene propia el sistema operativo de Android, ¿vale? Pues nada, más o menos estas son sus características a favor y en contra. Ya después tú decides, ¿vale? Pues vamos con el Fire TV. Vamos con el Fire TV, aquí lo tenéis. Según mi opinión, va dirigido a usuarios sencillos que simplemente quieren ver sus películas y series preferidas sin tener un aparato que les moleste, ya que al ser pinchado por USB, prácticamente ni se ve que lo tienes instalado. También va dirigido a las personas que usan con bastante frecuencia Amazon, ya que para configurarlo tienes que poner tu cuenta, ¿vale? Aquí lo tenéis. La verdad es que, como podéis ver, es como si fuera una memoria USB que pinchas y te olvidas de que lo tienes ahí puesto, ¿vale? Las cosas a favor que tiene es que es Dolby Atmos y 4K. ¿Vale? Entonces, tanto contenido de audio como de vídeo no vas a tener ningún problema y vas a disfrutar de todas sus características. Ahora, cosas que no tiene de los demás aparatos, pues mira, no tiene USB. Como podéis ver, aquí tiene para el tema de alimentación, pero no tiene USB, con lo cual no vas a poder pinchar. Si eres de estos que les gusta pinchar discos duros, etcétera, etcétera, pues no vas a poder hacer nada de eso. Después no tiene salida de óptica, ¿vale? Para el audio, como puede ser este que sí que lo tiene. Pues no lo tienes tampoco. Entonces, por eso, está hecho para usuarios sencillos que no les gusta eso de probar cosas, ¿no? Simplemente quieren ver el contenido y ya está. El high-res, pues tampoco lo tiene, en el sentido de que está limitado a 2448 y solo podrás escuchar el high-res si te suscribes a Amazon Music, que sí que tiene contenido en high-res.
Después tampoco tiene el Chromecast, eso sí que lo veo yo que es una cosa importantísima, porque esto tú desde tu móvil pues no podrás enviar contenido fácilmente a la televisión. Sí que hay métodos para hacerlo, pero ya tienes que ser un usuario con ganas de investigar, ¿no? Con lo cual yo veo que de estos tres, este es el que más sencillo es y para usuario que simplemente quiere ver sus películas sin complicarse la vida. Pues nada, vamos con el NVIDIA. Si hablamos del NVIDIA Shield TV Pro, estamos hablando de un dispositivo que juega en otra liga, si lo comparamos con los otros dos. Su potencial a nivel de procesador como a nivel de opciones es tal que está dirigido a usuarios avanzados que les gusta probar todo tipo de cosas, ya sea jugando a juegos con prestaciones importantes o viendo contenido audiovisual con un resultado de una calidad increíble. Para usuarios básicos no tendría sentido, ya que aparte de no aprovechar su potencial, estarías pagando muchísimo más por un dispositivo en el que solo vas a ver películas. Y esto es así, esto es simplemente para los usuarios que realmente les gusta toquetear con los dispositivos, porque si simplemente vas a limitarte a ver películas, este no es tu dispositivo, ¿vale? Que como podéis ver es precioso, la verdad es que estéticamente es una pasada, parece una nave espacial, ¿no? A ver, puntos a favor. Los puntos a favor es que es Dolby Atmos, es 4K, tiene USB 3.0, aquí lo tenéis, 2. Después tiene la opción que os he comentado antes, que es de escalado a 4K con inteligencia artificial, que esto es súper interesante porque tú cuando reproduces un vídeo que a lo mejor está en 1080, ¿no? O en 720p, pues con la opción esa la activas y entonces él lo que te hace es un escalado, se supone que con inteligencia artificial, y sí que notas que el vídeo mejora. No sabemos si mejora a nivel de 4K, él lo que te vende es que te lo mejora a 4K. La verdad es que si tenéis ocasión de probarlo es una cosa curiosa e interesante. La verdad es que a mí cuando lo probé me encantó. Después tiene la opción que no tiene ninguno de estos dos, es la opción del High Res. Tiene una opción que a través del HDMI pues puedes poner la opción de que quita la restricción de Android, ¿vale? Entonces por el cable va el audio original, sin ninguna conversión ni nada, con lo cual podréis escuchar el 24-192, que es, vamos, es una pasada. Y después tiene lo del Chromecast, ¿vale? Que pues para enviar contenido desde tu móvil a la televisión, pues a mí me resulta que es muy importante. Entonces, como podéis ver, este es el gama alta de los demás, ¿vale? Este recopila todo lo que los demás fallan, este lo recopila, aparte de unas funciones que son exclusivas de él, como la inteligencia artificial, que para usuarios, ya os digo, que les gusta jugar con estos aparatitos, pues vamos, les va a encantar. También es verdad que el precio se duplica o se triplica, ¿vale? Porque estamos hablando de 200 euros, estamos hablando de menos de 100 euros estos dispositivos, ¿vale? Entonces ya es cuestión vuestra elegir. Pero para aclararos un poco las ideas, pues os traigo este vídeo, que espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!